Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta mañana, por este día. Gracias por todo lo que provees. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias incluso por los problemas. Gracias, Señor, cuando nos permites caer a veces en equivocaciones, porque eso nos recuerda cuán humanos somos, porque eso nos recuerda cuánto te necesitamos. Y como decía San Agustín, bendita culpa que mereció tan gran Redentor. Te pedimos, Señor, que nos permitas cada vez caer menos, pero que cuando caigamos recordemos que tú eres el bueno y el santo, y nosotros solo somos pecadores, Señor. Ayúdanos a mejorar cada día, que necesitamos de tu presencia. Y enséñanos, Señor, que a medida que leamos las Sagradas Escrituras, podamos contener herramientas espirituales para vivir cada vez mejor. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 23. El que tenga los testículos aplastados o amputados su miembro viril no podrá ser admitido en la congregación del Señor. El hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación. Los amonitas y los moabitas no serán admitidos en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación, porque cuando ustedes pasaron por su territorio, después de haber salido de Egipto, ellos no les ofrecieron agua ni alimentos, y además pagaron a Balaam, hijo de Beor, que venía de Petor de Mesopotamia, para que pronunciara una maldición contra ustedes. Pero el Señor su Dios no escuchó a Balaam, sino que convirtió su maldición en una bendición para ustedes, porque los ama. No busquen pues ni la paz ni el bienestar de ellos en todos los días de su vida. Sin embargo, no deben despreciar a los edomitas, porque son parientes de ustedes, ni tampoco a los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. La 3ª generación de sus descendientes podrán entrar a formar parte de la congregación del Señor. Cuando se encuentren ustedes en guerra contra sus enemigos y hagan vida de campaña, procuren no cometer ningún acto indecente. Si alguno de ustedes se encuentra en estado de impureza por haber tenido un derrame durante el sueño, deberá salir del campamento y no entrar en él en todo el día. Al caer la tarde se lavará con agua y al ponerse el sol podrá entrar nuevamente al campamento. Pero para sus necesidades deberán ustedes tener un lugar fuera del campamento. En su equipo deberán llevar siempre una estaca, para que cuando tengan que hacer sus necesidades, hagan un hoyo con la estaca y luego cuando hayan terminado tapen con tierra el excremento. Porque el Señor su Dios anda entre ustedes en el campamento, para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento de ustedes debe ser un lugar santo, para que Dios no vea ninguna cosa indecente en él, pues de lo contrario se apartará de ustedes. Si un esclavo huye de su amo y les pide a ustedes asilo, no lo entreguen a su antiguo dueño. Déjenlo que se quede a vivir con ustedes en la ciudad que más les guste y en el lugar que él escoja, y nadie deberá molestarlo. Ningún hombre ni ninguna mujer israelita deberá consagrarse a la prostitución practicada en cultos paganos. No permitan ustedes que en el templo del Señor su Dios se pague una promesa con el dinero ganado en ese tipo de prostitución, porque esa práctica le repugna al Señor. No exigirán de un compatriota que les pague intereses por el préstamo que le hayan hecho, sea de dinero, de comestibles o de cualquier cosa de las que prestan cobrando intereses. El extranjero podrá exigirle que le paguen intereses sobre su préstamo, pero no deberán hacerlo con un compatriota. Así es el Señor su Dios, los bendecirá en todo lo que hagan en el país que van a ocupar. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuentas de ello y serán culpables del pecado. Si no hacen ninguna promesa, no cometerán ningún pecado.
Pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirla. Cuando entren en el viñedo de su prójimo, podrán comer de las uvas que quieran, pero no podrán llevarse ninguna en la cesta. Si entran en su trigal, podrán arrancar espigas con la mano, pero no cortar el trigo con una hoz. Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro. Pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella debido al estado de impureza en que ella se encuentra. Esto sería un acto repugnante para el Señor, y ustedes no deben deshonrar el país que el Señor su Dios les da en propiedad. Si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para felicidad de su mujer. No pidan a nadie en prenda su molino de mano o la piedra de moler, pues eso sería como pedirle su prenda su propia vida. Si un israelita es sorprendido raptando a un compatriota para convertirlo en esclavo o para venderlo, se le condenará a muerte, para acabar así con la maldad que hay en medio de ustedes. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo y tal como yo se los he ordenado a ellos. Recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino, después que ustedes salieron de Egipto. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tiene que devolvérsela a la puesta del sol, para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así Él los bendecirá a ustedes y hará una buena acción delante del Señor. No exploten al que se halla en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho con sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. No cometan ninguna injusticia con los extranjeros ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordenó que cumplan todo esto. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios les bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerden que también ustedes fueron esclavos de Egipto. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Deuteronomio capítulo 25. Cuando alguno tenga un pleito, deberá presentarse ante el tribunal para que les juzguen. Si los jueces declaran inocente a lo que sea y condenarán al culpable, si el culpable merece ser azotado, el juez ordenará que se le tienda en el suelo y que en su presencia se le den azotes que merezcan la falta que ha cometido. En ningún caso se darán más de 40 azotes para evitar que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado ante ustedes. No le pongan bozal al buey cuando esté trillando el grano. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado.
El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie. La escupirá en la cara y dirá: así se hace con el hombre que no quiere ser descendencia a su hermano. Y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. Si dos hombres se están golpeando y se acerca la mujer de uno de ellos para defender a su marido y agarra al otro por las partes genitales, ustedes ordenarán sin ninguna compasión que se le corte la mano a la mujer. No usen en sus compras y ventas pesas y medidas falsas, sino pesas exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar. Porque al Señor le repugna a todos los que hacen estas cosas y cometen injusticias. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalec cuando estaba en el camino, después de haber salido de Egipto. Recuerden que sin ningún temor de Dios los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados, y atacó por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya librado de todos sus enemigos que los rodean, en el país que les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalec. No lo olviden. Deuteronomio capítulo 26. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad, y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de las cosechas que te dé la tierra, y las llevarás en una cesta al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Ahí te presentarás al sacerdote en funciones y le dirás: yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración: mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir ahí, convirtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que nos ayudara, y Él escuchó nuestras súplicas, y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. Desplegó su gran poder, y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia. Después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que vivan entre ustedes. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus frutos y se la hayas dado a los levitas y a los extranjeros que viven en tu país y a los huérfanos y a las viudas, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran, declararás ante el Señor tu Dios: ya he apartado de mi casa la parte de la cosecha que deben ser consagrada, y la he repartido entre los levitas y extranjeros que viven en nuestro país, y entre los huérfanos y en las viudas, cumpliendo todo lo que tú me mandaste, y sin desobedecer ni olvidar ninguna de tus mandamientos. No he comido nada de ello mientras estuve de luto o en estado de impureza, ni lo he ofrecido a los muertos. Señor mi Dios, te he obedecido, y he cumplido todo lo que me has ordenado. Mira que desde los cielos, desde tu santa mansión, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como lo prometiste a nuestros antepasados. El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas leyes y estos mandamientos. Cúmplelos de todo corazón y con toda tu alma. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios
y has prometido seguir sus caminos y cumplir sus leyes, mandamientos y decretos y obedecerlos siempre. También el Señor ha declarado hoy que tú, Israel, eres el pueblo de su propiedad, tal como te lo había prometido, y que cumplirías todos sus mandamientos. Él va a hacer de ti una nación superior en gloria, fama y honor a las demás naciones que hizo, y serás, como Él lo ha dicho, un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos repasado toda una cantidad de leyes. Y una de las que más me llamó la atención, ya lo perdí. Bueno, ya la perdí, pero estaba meditando. La otra parte que quería saltar era sobre cómo el Señor nos pide que sigamos sus mandamientos, pero también nos pide que le demos ofrenda de los primeros frutos, en este caso el diezmo. Pero lo que más me llama la atención es cómo a veces nos juzgan porque le damos a la iglesia, que porque tiene mucho dinero y que para qué quiere tanto dinero la iglesia, y que la iglesia, si vendiera todo, acabaría con los pobres. Como podemos ver, siempre se le daba al Señor no solamente una décima parte, sino lo mejor de toda la cosecha. Al Señor siempre se le da lo mejor, y es hermoso cuando uno es generoso con el Señor. Él nunca deja de bendecirnos. Y aparte de eso, se le tenía que dejar, decía, no recojan todo. Dejen en las ramas uvas, dejen espigas, para que cuando venga el huérfano, la viuda, el extranjero, puedan agarrar. No escudriñen todo. A veces nosotros los bienes que tenemos los tenemos todos bien cuidaditos y no le damos a nadie. Cuando el Señor no solamente nos pide dar un diezmo, sino también nos pide dejar para los pobres. Entonces podemos ver que hay una diferencia. Hay algo que se le da a la iglesia, hay algo que se le da a los necesitados, y después lo que queda es de nosotros. Mis hermanos, yo los invito a la generosidad. Y no solamente en dinero, en tiempo, en amor, en una sonrisa a tu hermano. Hay gente que puede andar todo el día sin dar una sonrisa. Qué triste ha de ser eso. Aprende a sonreír más. Aprende a saludar con amor a la gente, a mirarle a los ojos y mostrarles una cara amable. Ser generosos, no solamente con dinero, sino con nuestra actitud. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y les mando un fuerte abrazo. La paz del Señor.